Hoy día conversaremos con Nicolás Astudillo, quien es Head of Accounting en Agenda Pro. Y en este rol, en el área más tradicional de contabilidad y negocios, ha tenido que ir aplicando automatización e inteligencia artificial para poder hacer esta área cada vez más rápida. En este podcast veremos cómo él ha implementado más de 30 agentes para poder hacer esto y cuáles han sido sus herramientas, desafíos y otras consideraciones en el proceso. No te pierdas este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal donde aprenderás en simple cómo llevar la IA a tu organización. Nicolás, muchas gracias por haber venido al podcast. Auditor del podcast, hay que decir. Así que es doble felicidad para nosotros, no solamente tener un buen invitado, sino que tener la posibilidad de también traer un poco lo que tú quieras opinar, dado de que también los has escuchado. En ese sentido, tú sabes que siempre partimos presentándonos y pidiéndole a que nos expliquen un poco lo que hacen. Entonces, no sé si tú puedes contarnos cuál es tu rol actual en la empresa y qué es Agenda Pro en general. Genial, no. Primero, muchas gracias por la invitación. Actualmente yo estoy ocupando el puesto de Head of Accounting, que se ocupan mucho estos nombres en inglés, pero en términos simples, jefe de contabilidad corporativa, en Agenda Pro. Agenda Pro es una startup tiene cerca de 13 años, nace acá en Chile, pero hoy en día prestamos servicio a distintos comercios de Latinoamérica, teniendo sociedades en México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, y acá en Chile está la matriz. ¿Y qué tipo de cosas hacen esos negocios con Agenda Pro? Agenda Pro nace con la idea de agendar servicios como ir a cortarse el pelo, ir a las uñas, una sesión con un kinesiólogo. Y nuestro producto con el cual nace la compañía es esa, la agenda. Okay. Con la finalidad de facilitar tanto la vida de los dueños de estos negocios, que son principalmente pymes, como también de los clientes de nuestros clientes, que sea muy sencillo agendar una hora para cualquier tipo de servicio. Entonces me dejan esa complejidad de que un cliente pueda tener muchos servicios y diversos especialistas para ese servicio. Exacto. Hoy en día un salón de belleza que tiene distintos tipos de profesionales dentro de ese salón puede sin problemas gestionar todo lo que son sus citas y las horas que tiene dentro de su comercio como disponible para cada una de las prestaciones que hace. Perfecto. Porque en un salón tenemos la gente que corta el pelo, pero también hay gente que hace la uña y así cada uno de los distintos servicios y especializaciones. De hecho, hace poco me tocó ir a una peluquería que se llama Divino Tesoro. Nunca digo los nombres, pero que me gusta la peluquería, así que voy a decirla. Y el peluquero que me atiende siempre no estaba. Pues entonces dije, chuta, tengo que buscar otro. Pues. Y ahí me puse a buscar y efectivamente tengo que utilizar mi servicio y dije, ¿sabes qué? En realidad voy a probar. Y probé cambiándole el servicio y claro, salían otro set de profesionales a pesar que era la hora de las mismas. Entonces, claramente te guía un poco a converger a la solución más fácil para el servicio que estás pidiendo. Totalmente, y mucho más sencillo para ti como cliente como también para el comercio. Imagina la cantidad de horas que tendría que dedicar el dueño del negocio a hacer toda la gestión de las citas en vez de utilizar nuestra aplicación de Agenda Pro. Claro. Y hoy en día también hace muy poco, lanzamos un marketplace en el cual tú a través de una aplicación o a través del sitio web de Agenda Pro, tú puedes con lenguaje natural buscar servicio de uña y te va a mostrar todos los distintos comercios que usan Agenda Pro y que tú fácilmente puedes agendar tu cita con cualquiera de esos profesionales. Perfecto, ya entiendo entonces qué es lo que hacen. Tú me dijiste que en el fondo esto había nacido en Chile, pero ya opera en diferentes países. Exacto, tenemos cerca de 17.000 clientes. Eso siendo 17.000 generalmente empresas. Tenemos, exacto, son comercios y ahí nosotros tenemos como distintas divisiones. Hay algunos de nuestros clientes que son un profesional, un psicólogo, que tiene su agenda, exacto, y también hay negocios en los cuales tienen muchos más profesionales y gestionan todo a través de Agenda Pro. Y como bien mencionaba, tenemos distintos mercados que apuntamos. Hoy en día los principales son México y Chile. Chile porque es donde nace y donde tenemos mayor trayectoria. México, un mercado muy grande que ya hace algunos años abrimos, pero también tenemos clientes en otras partes, como en España, tenemos algunos clientes que contratan nuestra agenda sin ningún problema. Muchas empresas crecen con procesos financieros manuales. Cobran a cada cliente, concilian las facturas con procesos lentos y arman nóminas en el clásico Excel.
Y está bien, eso puede funcionar por un tiempo, pero cuando el negocio comienza a crecer, esa forma de operar empieza a ponerle techo al crecimiento, pues te quita tiempo de la operación y te deja expuesto a errores que te pueden costar caro. Hoy, gracias a la automatización y la inteligencia artificial, las finanzas pueden ser más smart. Doomint es una plataforma que te permite manejar tus finanzas de una manera más inteligente y ágil, integrando más de 60 plataformas como el servicios de impuestos internos, diversos bancos, entre otros, para así hacer tus finanzas más fáciles. Deja atrás las manualidades y únete a las más de 1000 empresas que operan con una visión financiera más inteligente, usando Smart Finance de Doomint. Conoce la plataforma en el QR que está ahora en pantalla o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Entiendo la empresa y ahora, en el fondo tú me dijiste que eras Head of Accounting. Así Me es. imagino que ustedes transaccionan pagos, o sea, con el fondo, ¿cuáles son las complejidades que nacen a propósito del negocio, digamos? Sí, Agenda Pro, como su nombre lo dice, nace con la agenda, pero hoy en día tenemos distintas líneas de servicio. La agenda es la principal, pero también tenemos procesamiento de pago en línea y a través de los POS físicos. Yeah. Y nuestra otra línea de negocio tiene que ver con inteligencia artificial. Todo lo que es agenda con procesamiento de pago es muy transaccional. Hablamos de millones de transacciones que se procesan a través de nuestros sistemas y para eso es muy importante todo el uso de la tecnología. Si no, es imposible llevar todo lo que son los controles y la gestión financiera dentro de la compañía. ¿Cómo lo usan tus procesos del día a día y dónde empezaste ya? A la gente que no tiene este contexto, nuestra conversación partió de un post que tú pusiste en LinkedIn de que habían intentado como empezar a reducir el trabajo manual en el equipo donde tú estás y que habíais desplegado el orden más o menos de 40, 30 agentes para hacer este tipo de cosas. Entonces, para poder entender ese contexto, ¿cuáles son las tareas que se van a ver afectadas por este tipo de cosas? Mira, yo antes de Agenda Pro pasé por otras compañías ocupando distintos puestos. Auditor externo, auditor interno, gerente de control de gestión, académico también. Entonces cada una de esas etapas previas profesionalmente me aportó ciertas cosas, cierta habilidad y también ciertos conocimientos. Entonces hoy en día en Agenda Pro todos esos conocimientos que yo ya traje más los conocimientos propios de la compañía, hemos ido automatizando ciertas cosas. Yeah. Específicamente, nosotros tenemos, por ejemplo, 5 países donde tenemos sociedad y tenemos millones de transacciones y hasta hace algunos años, y todavía pasa en muchas compañías, hay una persona que solamente digita facturas. Yeah. Todas las compras las procesa esa persona. El valor agregado profesionalmente para esa persona de dedicar todo su día en eso es muy poco. Me imagino que es distinto de país en país, porque acá acá en Chile está unificado en que ya estamos ocupando la factura electrónica, pero hasta antes de eso en Chile tú podías hacer una factura que tenían que reconocer las dos partes para que en el fondo estuviera como legítimamente como acordada, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde es la gracia de utilizar inteligencia artificial generativa, en que todas las distintas como opciones o criterios que tiene cada país, tú lo puedes ir definiendo. Yeah. Por ejemplo, es muy distinto emitir una factura en México que emitirla acá en Chile que en Colombia. Okay. Por lo tanto, cada uno tiene ciertas validaciones que hace su servicio de impuesto interno. Acá en Chile el servicio Impuesto interno, interno, obviamente, México el SAT, en Colombia la DIAN y así en cada uno de los países. Y gracias a estos cerca de 40 agentes, nosotros vamos cubriendo los distintos ciclos que tenemos. Por ejemplo, en todo lo que son compras, en lo que son las ventas, en lo que es hacer asientos contables. Hacer asientos contables que son repetitivos, no tienen ninguna como complejidad y ningún problema de que se pueda automatizar a través del uso de IA generativa. Y ahí nosotros, nuestros cerca de 40 agentes, hay como de distintos tipos. Yeah. Nosotros utilizamos como 3 tipos de conceptos. Están los agentes determinísticos, que son agentes que es un script de Python de toda la vida. Yeah. Hay un orquestador que lo llamamos como un jefe de área que le dice a sus analistas, oye, me llegó esta solicitud del usuario, tú haz esto, tú haces esto otro, y cuando cada uno de ellos termina, le envía la información al orquestador y el orquestador toma la decisión final. Yeah. Y ahí
¿Cómo usamos la IA generativa? En la construcción de este agente determinístico y también cuando interactuamos. Por ejemplo, un asistente contable que quizás no tiene mucho manejo de tecnología, le dice el lenguaje natural, oye, necesito que me concilies los bancos con las compras. Okay. Y va y la gente hace todo por detrás y le dice, estas son las partidas que no cruzan. Hay una parte determinística de eso que tú decías, por ejemplo, sería algo que, por ejemplo, agarrar el Excel del banco y pasarlo a una base de datos. Exacto. Ese proceso no tiene ningún grado de inteligencia porque simplemente es copiar y pegar. Así es. Y a eso, en el fondo, tú le llamas agente determinístico. Exacto, y con eso evitamos cualquier tipo como de alucinación, que se usa mucho ese concepto, dado que siempre se tiene que hacer A y después B. Ya, o sea, en el fondo hay una receta definida. Así es. Ya, perfecto. Después tenemos los otros agentes, que son los agentes como mixtos, en los cuales son determinísticos hasta cierto momento, pero también agregan todas las bondades que tiene el uso de la IA generativa. Por ejemplo, todos los meses en todas las empresas hay que ver cómo nos fue. Claro. Y ese es el PL, estado de pérdida y ganancia, como se llame. Y hay que comparar los ingresos y los gastos versus el periodo anterior, versus el budget o versus cualquier otro estándar o criterio que tú quieras comparar. Okay. Entonces, la primera parte de esa gente es ir a buscar las fuentes de información. Va a buscar todos los datos que necesita y luego de eso, otro subagente, que el orquestador le pide que lo haga, toma esa información de base y te hace ese análisis financiero. Ya. Te dice, ¿sabes qué? La cuenta de gasto de telefonía aumentó significativamente en este país producto de que nos subieron la tarifa base. O ahora tenemos mayor cantidad de equipos que utilizan la telefonía. Claro. Y te lo dan un texto muy fácil de lectura para un director de empresa o un gerente. Entonces ahí tenéis la parte 1 que hice era buscar información, que eso, de nuevo, queremos que no haya alucinación. Así le es. ponemos una receta que probablemente la vamos a afinar de alguna manera, así que si una fuente se desconecta, quizás me doy cuenta que tendría que haber considerado cierta variable que no consideré en la llamada, pero al fin y al cabo es una receta que espero que ojalá se ejecute de manera estable en el tiempo, y la parte determinística es tomar esa conclusión de ese proceso y escribir texto de análisis. Así es. Okay. Y ahí combinamos ambos mundos. Y en otros puntos, nosotros ya tenemos agentes que solamente aprovechamos como estas bondades de los LLM y que también sabemos y tenemos claro que pueden haber alucinaciones, que son para textos o documentos que se basan a partir de información que tienen otros agentes. Por ejemplo, podemos tener un agente en el cual hace ciertos análisis dentro de nuestras transacciones y después el output se lo entrega a otro, pero ese otro agente lo único que tiene es que a partir de esa información base va a construir ciertos textos, va a construir un informe, un documento Word o algo por así. No. Entonces, ese otro agente solamente hace como lectura de información que le entregó otro agente, Ya. pero no tiene parte determinística de esa agente. Si yo ejecutara solo esa agente, solo por así decirlo, podría tener algún tipo de alucinación. Y hay algunos agentes muy particulares que lo ejecutamos solamente con esta parte de LLM y que tenemos claro de que hay que validar siempre el output de esa agente. Perfecto. Entonces tienen estos 3 niveles. Así es. De los que estás desarrollando, tú dirías que de estos 40, 30, la mayoría están en cuál de estos categorías. Hay un muy buen punto. Como mencionaba, al ser académico, yo cada agente lo trato como un estudiante. ¿Ya? Cuando tú tienes un estudiante en primer año, tú sabes que ese estudiante va a hacer ciertas cosas básicas. Después, a medida que va aprendiendo más, va a poder ir avanzando hasta en algún minuto que ya tiene las competencias completas. Entonces, cada agente parte muy básico. Y a medida que vamos viendo qué es lo que está entregando, vamos determinando qué modificaciones vamos a ir haciendo y hacia qué clasificación se va a ir. Si va a ser solamente determinístico, porque si hicimos las pruebas y tratamos como de agregar más cosas como del LLM en sí, y se equivoca mucho, decimos no, este va a llegar hasta acá y va a ser determinístico. Okay. Si vemos de que en cierto punto sí funciona esta combinación, lo dejamos mixto.
Y si vemos que anda súper bien en como los resultados que tiene y la información que necesita, lo dejamos completamente. ¿Y estos agentes en dónde viven? ¿Esto es uno de los asistentes típicos? ¿Ustedes en desarrollo propio? Nosotros en la compañía hace algunos meses ya tomó así como full el tema de que todos adopten IA. Todo esto han sido construidos principalmente utilizando Claude. Ese ha sido como el LLM que hemos seleccionado. Probamos también con otros y no tuvimos quizás tan buen resultado. Y estos están en un repositorio en GitHub. Algunos se ejecutan ya sea con una GitHub Action, ¿Ya? otros se ejecutan con una routine que tenemos en Claude y otros que estamos ya migrándola a una máquina virtual para que se puedan ejecutar sin problema. Perfecto. Y esos son los agentes que se ejecutan automáticos. Perfecto. Que van monitoreando todo y que van haciendo cosas. Expliquémosle un poquito esto a la gente que quizás no ha escuchado esos términos antes. GitHub Action, básicamente, corrígeme tú si lo ocupas para otra cosa, pero básicamente se gatilla hasta un autoestímulo que tiene que percibirse a través de un repositorio de código. Así es. Que GitHub es... Hay un video en el canal si alguien quiere interiorizarse un poco más de qué significa, pero básicamente piénsenlo como un Drive o un OneDrive o un Dropbox de código. ¿Cuál es la diferencia de poder manipular código respecto a otros archivos? De que el código generalmente se va editando por partes. Yo, por ejemplo, cuando quiero sobreescribir un archivo, no sobreescribo todo el archivo, sino que una parte. Entonces, estos repositorios de alguna manera manejan esa complejidad y hay algo que se llama las GitHub Actions, que son especies de gatillos cuando sucede algo ahí. Por ejemplo, le subo una nueva versión a GitHub del repositorio de información. Entonces, por ejemplo, se corren revisiones automáticas o se despliega automáticamente en algún otro lugar. Así es, totalmente. Y ahí también, como tú mencionas, las bondades que tiene GitHub es el tema que puedes trabajar en equipo sin mayor complicación al editar el código. Claro. Pero también te hace ciertas validaciones. Por ejemplo, cuando un asistente o un analista me modifica algún agente, yo soy el que aprueba, pero antes de eso hay un bot automáticamente que me dice, mira, está modificando esto acá tiene problemas, esto tiene que modificarlo sí o si no va a causar como un perjuicio para la gente que está tratando de modificar esa Claro, persona. porque pueden haber esto, como le llaman en la documentación, como conflictos. Básicamente, tú estás tratando de editar, por ejemplo, hoy tenemos todos una casa, estoy tratando de hacer una nueva habitación, pero esa habitación se va a quitar energía del sistema completo, entonces a menos que coloques una nueva fuente de energía, toda la casa se va a ver perjudicada. Así es. Entonces, en eso apoya bastante como GitHub y es súper usado como en el mundo tecnológico. Claro, perfecto. Y después hablaste de las routines. Las routines, eso es en particular de Claude. Así es. En particular en el cual hay ciertos agentes que son más de lectura de información, porque estos agentes consumen información de distintos sistemas. Nosotros, en una empresa tecnológica, utilizamos muchos sistemas. Hay algunos que los tenemos conectados vía MCP, ¿Ya? Hay otros que están vía API, hay una conexión a nuestro data warehouse. Entonces, de distintas fuentes de datos y también otros sistemas en los cuales hemos ido haciendo como otros tipos de conexiones. Y cada una de estas fuentes alimentan nuestros agentes y cuando son agentes sencillos de lectura y que tienen una fuente, lo hacemos con esta rutina de Claude, en la cual a cierta hora, ciertos días, se dispara el agente y entrega una salida. Claro, y antes eso también dependía de que tú tuvieras tu computador prendido. Ahora ha ido evolucionando y hay maneras de poder, pero en general la versión más básica de eso depende de que tú lo tengas en tu propio computador. Exacto, y que no esté bloqueado, que no esté como suspendido tu computador, porque al principio nos pasó. Teníamos ahí en el computador y después por ese motivo uno iba a almorzar y el computador estaba bloqueado, suspendido, no se ejecutaba. Ya, perfecto. Entonces así se van solucionando como todo este tipo de problemas. Y lo último que hablaste es una máquina virtual que también puede ser lejano para la gente menos técnica, pero básicamente es un computador que vive en la nube. 24/7. Claro, que le llaman virtual porque probablemente no es realmente un computador, sino que es un corte independiente de un computador que se aloca para tu proyecto. ¿Y cuál es la ventaja principal? Es que primero está en su propio ambiente, por lo tanto puede acceder a sus propios recursos, y eso quiere decir que no necesita, por ejemplo, instalar Word si no lo necesita, pero sí puede instalar otras librerías que tú no instalarías en tu computador porque sí las necesitas. Y además, como está prendido 24/7,
puede cambiar eso también, pero en general es así. Tú puedes permitirle, por ejemplo, que todos los días a las 1 de la tarde opere esta acción y no dependa de que tu computador esté prendido. Por lo tanto, totalmente. Y además que puede ser un computador más grande que el que tú tuvieras. Entonces, si tu computador manejabas, no sé, el orden de miles de transacciones, la otra puede manejar millones de transacciones. Así es, Seba. Como tú lo dices, funciona de esa manera. Como bien mencionaba yo anteriormente, nosotros trabajamos con millones de transacciones producto de nuestro núcleo del negocio. Así que todo ese tipo de tecnologías nos apoyan bastante a ir ejecutando todos estos controles. De lo que percibo que me estás comentando, de alguna manera ustedes arman esto como en su propio ambiente, y ahora lo de la máquina virtual me da la idea de que quizás están empezando a decir, oye, hay algunas cosas que se nos están escapando de acá, deberíamos pasarlas a otro lado. Exacto, sí, hemos ido probando como distintas cosas a partir, y hoy en día como queremos migrar todo a esta máquina virtual y que todo esté ahí. Ya como dejar de lado si estas actions que tenemos en GitHub, también todo lo que son estas routines, y dejarlo todo en una parte donde se puedan aplicar todos los controles que tiene la empresa a nivel interno sin mayor complejidad. Ustedes son un área de contabilidad y de Sí. momento hemos hablado cosas que podría estar hablando con un desarrollador de software. Totalmente. ¿Cómo pasa ese cambio dentro del equipo, digamos? Porque en el fondo, ¿hasta qué punto esto, por ejemplo, tú decís, y en realidad esto sí es tarea mía y no es tarea de pasárselo en un ticket a un equipo que probablemente ya está ocupado? ¿Y cómo les exijo también a la gente que trabaja conmigo en torno a eso? Sí, totalmente. Como tú decías, quizá a lo mejor está siendo muy técnico para alguien que es contador. Nosotros, ¿cómo nace todo esto? Porque nuestro CEO, que es Julio Guzmán, quien es uno de los fundadores de la compañía, nos puso una meta de que él quería tener las cifras de un mes el primer día del mes siguiente. En general en las compañías se toman 5, 10 días, yo he visto, y en las otras compañías que yo he estado, y acá nos puso esa meta, entonces conversamos y para eso íbamos a tener que tener un ejército casi de analistas y asistentes contables, o podíamos tomar la opción más tecnológica, en la cual podíamos ir adelantando trabajo durante el mes y también que el día 1 se fueran ejecutando ciertos procesos automáticos. Eso obviamente también ha tenido como cierto proceso de adaptación de nuestra gente que está en el equipo contable, con la finalidad de que vayan entendiendo primero cómo programar, cómo hablar más allá de hacer una consulta en el chat, sino que ya ir a construir algo. Y a partir de todo ese proceso que nosotros hemos ido viviendo, hemos ido logrando hacer otro tipo de cosas dentro de la organización. Por ejemplo, hoy en día uno de los proyectos que estamos haciendo, estamos creando una aplicación para todo lo que es el proceso de compra en general de la compañía, y nosotros vamos a llegar solamente hasta el ambiente de prueba, hasta TI. Y después a TI le vamos a entregar la aplicación hecha. Mira, quiero estas funcionalidades. Acá yo ya me preocupé de todos estos temas de seguridad. Lánzalo tú al productivo. Pero ¿qué nos pasaba antes en el proyecto anterior que hicimos con TI? Y esto pasa siempre, pues que es algo muy normal. TI muchas veces no entiende lo que uno como negocio necesita. Y el negocio no entiende lo que TI te está hablando. Temas de seguridad, de configuraciones. Entonces este tema de la guía generativa te ayuda bastante, y en eso nosotros hemos ido aprovechando como equipo. Y hemos dado la libertad, como siempre la construcción se hace en ambientes de prueba, a los integrantes de nuestro equipo le damos la libertad de que prueben, que imaginen. No tenemos ninguna limitación de tokens también, como que en ese sentido ha sido súper abierta la plana gerencial de la compañía. Por lo tanto, van probando, se van equivocando, se van dando cuenta qué cosas fallan y qué cosas sí funcionan, y a partir de eso van como construyendo sus propios agentes o mejorando lo que ya tenemos. ¿Cómo ha sido esta como negociación con TI de como yo ahora me puedo meter hasta staging, pero esto en teoría es para que sea más fácil para todos, digamos? Totalmente. La gracia que tiene hacer una startup es que somos menos personas, somos cerca de 160 personas en la compañía, distinto al mundo corporativo del cual yo venía, en la cual hablamos de 10.000, 2.000 personas, en la cual es mucho más complejo todo este tipo de conversaciones. ¿Cómo fuimos avanzando hasta llegar a este punto? Demostrando que éramos capaces. Demostrando de que teníamos los conocimientos técnicos, de que teníamos las habilidades para ir ejecutando estos proyectos,
están muy involucrados en el trabajo con el equipo de TI interno que tenemos, cosa que ellos también fueran viendo de que sabíamos hacia dónde queríamos ir y las capacidades que tenemos. Entonces, con eso no tuvimos mayor inconveniente hoy en día en que podamos trabajar en conjunto y en saber, por ejemplo, a mí no se me pasaría por la cabeza lanzar yo a productivo una aplicación o un sistema, porque probablemente van a haber cosas que yo no consideré y que ahí es donde agrega valor de que el equipo de TI se libere de toda la parte inicial, de todo lo que es la construcción, del levantamiento del requerimiento, del proceso, sino que ya se vaya y con un producto que ya está listo, lo vaya y lo mejore. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Yo creo que una cosa que se debe estar preguntando un par de personas que quizás incluso son de contabilidad. Pero Nico, ¿dónde aprendió esto? ¿Cómo ha sido tu journey de aprendizaje? Tengo entendido que hiciste el magíster de analítica de negocio en la Universidad de Chile. No, sí. Entonces, no, como que hay una parte de tu vida que es contable y hay otra parte que es más tecnológica. Totalmente. Yo inicié mi mundo profesional en las Big Four, que son 4 firmas grandes de auditoría y consultoría a nivel global. En estas firmas hay distintos tipos de profesionales y cuando hablaba con los abogados no tenía mayor inconveniente porque muchos de los contadores sabemos esto de leyes. Claro. Cuando hablas con los especialistas de impuestos también ningún problema, pero cuando salías a hablar con los informáticos era un idioma muy complejo de entender. Y pasaba esto mismo que pasa mucho en los proyectos tecnológicos, que el informático no entiende lo que tú necesitas y viceversa. Okay. Entonces, cerca de 10 años yo dije, ya, tengo 2 caminos, o me quedo con la duda, o sigo este camino de no entender qué es lo que hacen, cómo lo hacen, o empiezo a estudiar esto. Entonces ahí hice un postítulo en la Universidad de Santiago de Chile, en el área de tecnología. Fue súper complejo al inicio. De verdad pensé en salirme sin ningún problema, porque mis compañeros, la mayoría eran informáticos y entendían muy bien todo. Y ahí me fui dando cuenta de que sí era algo que me gustaba. ¿Esto es época pre-LLM donde uno le podía preguntar? Estamos hablando 2015, 2016. Cero de que uno tenía que ir a Google, tenía que ir a Stack Overflow, Reddit, cualquier otro portal y dedicar muchas horas a encontrar dónde estaba fallando lo que tú estabas haciendo. Y ahí me fui dando cuenta de que, oye, gran parte del trabajo que hacemos los contadores se puede automatizar sin problema. En ese tiempo hablábamos de un script de Python que hacía cosas muy básicas, pero sí que te quitaban como a estas tareas que al final no agregaban tanto valor. Claro, lo que probablemente uno hace al copiar y pegar desde un Excel al otro. Sí, totalmente. Y desde ese punto ya como que empecé a involucrarme a esto en el tema de tecnología, pero con foco en negocio. Yo no aspiro a ser un informático, así un full stack que cree aplicaciones o que sea experto en el tema. Siempre ha sido el impacto de la tecnología en el negocio, dado que entiendo ambos mundos. Y ahí después me fui especializando. Después, hace cerca de 3 años, estudié este magíster en analítica. El magíster anterior también había sido en temas de TI, pero con foco en auditoría y en seguridad. Ahí ya me fui en temas de analítica de datos, y la gracia que tenía ese magíster era que la Facultad de Negocios se unía con la Facultad de Ingeniería de Chile y además con el MIT, en el cual venían profesores a hacerte clase acá, y también tenías una pasantía ya con la finalidad de ver qué se estaba haciendo a nivel global en analítica. Claro, David Díaz, que es uno de nuestros profesores que ha venido más veces al podcast, es profesor de allá, por si a alguien le interesa como escuchar. Mi profe guía de tesis también, así que perfecto. Lo conozco muy bien a David. Y a partir de eso, como que he ido haciendo el camino. Y muchas veces me lo han preguntado, me han dicho, oye, ¿tú eres ingeniero? No, soy contador. Que me fui por un área que no es tan común, que no es tan fácil. También hubiese sido mucho más fácil seguir el área contable, el área de impuestos, que es lo más tradicional en nuestra profesión, a que seguir el área tecnológica, pero siento que es lo que más me ha gustado hasta el momento.
Tú tomaste esa decisión en la época en que no era tan común que los contadores se metieran en eso. Totalmente. Hoy día hay algunos pregrados como Ingeniería en Información y Control de Gestión que tratan de un poco balancear estos dos mundos, pero pensando en el contador que está como ahora estudiando, que se está formando, ¿tú piensas que es algo que debiese incorporar en su skillset o es algo que en el fondo la IA le va a después a hacer tan fácil que no vale la pena que lo aprenda? Es un gran tema. Hoy en día tenemos dos principales como pensamientos acerca del tema de la universidad. Uno es si la universidad es como el centro del conocimiento, donde se hace la investigación. Claro. Y el otro tema es si la universidad te tiene que preparar para el mercado laboral. Hoy en día hay muchas universidades que han ido actualizando sus mallas. Cuando yo era académico full time me tocó vivir todo el proceso de modificación de la malla de contador auditor en la Universidad de Talca. Y salimos a entrevistar egresados, empleadores, distintos como grupos de interés. Y lo que más nos decían, oye, el perfil tradicional del contador no es lo que estamos buscando. Necesitamos que un contador no solamente sepa utilizar un sistema contable, que hoy en día es lo básico, sino que sea capaz de hacer análisis de datos, que sea capaz de programar algo para que automatice algún proceso. Claro. Por lo tanto, es algo que hoy en día sí están abordando en las universidades. Algunas han ido avanzando más, otras todavía siguen siendo o siguen enseñando muy tradicionalmente el perfil del contador auditor. Hay de todo. Sí, yo de hecho, de los cursos que tuve de contabilidad, bueno, yo pasé hace mucho rato en la universidad ya, pero no recuerdo haber abierto Excel para hacer contabilidad. O sea, como que me lo pasaban muy de asiento contable y cosas así. Totalmente. Y obviamente y uno dice, ya, pero Excel, incluso Excel es algo que ahora queremos reemplazar. Me llamaba mucho la atención esa brecha después cuando empecé a trabajar, porque obviamente ningún contador no trabajaba con Excel. Pero en los cursos de contabilidad que yo tuve, nadie se lo enseñaron. Obviamente yo no estudié contabilidad, estudié comercial, por lo tanto probablemente si hubiera seguido esa carrera, hubiera llegado a eso. Me llama la atención que no fue como algo que pasó en los primeros 3 cursos. Pasó... Totalmente, es así y actualmente hay muchos programas de estudios que sigue siendo así. Yo hoy en día, si bien ya no soy académico full time, sigo part time en esa universidad y nosotros hace cerca de 4 años, cuando empezó este boom de la IA generativa, salimos a firmar convenios con distintas empresas tecnológicas para traer distintas tecnologías y que se fueran aplicando en la sala de clase. Y a partir de eso hemos ido modificando ciertas cosas en cómo sale preparado el profesional. Y de una persona que ahora ya egresada, ya años trabajando, generalmente es más el perfil de la gente que escucha el podcast y que viene del lado de negocio. Sí. ¿Ya? Y que está pensando en que, oye, sé que en realidad con lo de la IA, yo entiendo una parte, lo ocupaba como ChatGPT. ¿Hasta qué parte conviene meterse y decir, ya, esto es too much? Porque tampoco quiero ser un ingeniero de software. Entonces, ¿cuáles han sido para ti como esas señales de como, ok, esto está bueno que me meta, esto quizás un poquito más, mucho, pero me estoy metiendo por gusto y esto ya es definitivamente mejor, no, ya es una complejidad que mejor no la dejo para... Totalmente. Siempre hay que pensar qué actividades yo hago en mi día a día. Y a partir de eso decir, oye, en esta actividad yo tengo que tener un pensamiento muy crítico o no. Si veo que una actividad en la cual ejecuto una serie de pasos y que no hay mayor pensamiento detrás acerca de la ejecución de cada uno de esos, intenta hacerlo utilizando IA. Hoy en día las distintas grandes tecnológicas que existen utilizan como este paso intermedio que es entre el chat y la codificación. Claro, como Cowork. Exacto. Se llama Quark ahora en ChatGPT. Cada una de esas que es como este mundo intermedio. Intenta con eso. Trata de hacer algo a través de eso. Y ahí vas probando. Y siempre, que esto es antes incluso de IA generativa y todo, siempre prueba en un archivo que obviamente no sea la única copia, claro. No sea el final, sino que siempre pensar en este ambiente de prueba. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué es lo más malo que puede suceder? De que el archivo se eche a perder, de que no funcione, de que me entregue cualquier cosa, pero yo ya tengo mi copia. Claro. Por lo tanto, lo primero es perderle miedo. A partir de ese mismo post que tú hablabas, me he juntado con distinta gente y me dicen que lo que más le costó de empezar a involucrarse en este uso de la IA generativa en el trabajo fue este miedo. Porque los contadores es tan básico de que si el débito no es igual al crédito por un peso o una unidad monetaria, está malo. Claro. Entonces es una de las profesiones en la que la exactitud es lo más valioso.
Por lo tanto, ese ha sido como el gran miedo cuando escuchan alucinaciones y dicen, chuta, ¿cómo yo voy a entregar algo con alucinaciones o cómo voy a ser capaz de detectar esta alucinación? Y eso es práctica. ¿Hay alguna tarea que te hayas encontrado que sea particularmente difícil que para la IA en tu trabajo y que decís, es que en realidad quizás ahora los modelos no están, quizás en el futuro, pero esto ya definitivamente no se lo estoy delegando? Nosotros, a medida que hemos ido construyendo, hemos ido viendo de que a medida que van lanzando nuevos modelos de lenguaje, va mejorando como la base de conocimiento que tiene. Pero hoy en día, por ejemplo, los análisis financieros, a pesar de que tenemos conectado a distintas fuentes de información y tú podrías decir, oye, el análisis financiero puede salir brutal, puede encontrar cosas que a simple vista no se veían, hoy en día todavía sentimos que es como bien limitado lo que puede hacer con toda la cantidad de información que tiene. Yeah. Puede ser por un tema de contexto, de las capacidades que tienen los lenguajes, o también quizá a lo mejor por el tema de la fuente de datos, que a lo mejor necesita otro tipo de información. Pero ahí nosotros vemos que cuando ya nos metemos a temas de análisis más financiero más complejos, no nos entrega como lo que nosotros pensábamos que podíamos llegar. Yo estoy pensando en esa misma línea, porque tú hablaste de la conexión con las fuentes. Sí. Hay muchas empresas que hacen contabilidad que aún están en Excel. Y dentro de las cosas que tú mencionaste que habías hecho en este post de LinkedIn, hablabas de que habías implementado un ERP corporativo. Sí. ¿Es un paso que vale la pena, especialmente considerando que lo vaya a conectar con estos agentes? ¿Hay alguna manera por la cual conviene analizar ese proyecto en el fondo? Porque me imagino una empresa, hoy día está haciendo, no sé, tiene 10 contadores en la empresa. Todos vienen haciendo el proceso mes a mes y les resulta. ¿Vale la pena saltar a poder estructurar estos sistemas con la promesa de que un agente eventualmente se va a poder conectar mejor? Ahí hay que analizar en qué estado está la compañía. Hoy en día Agenda Pro tenemos sociedades en 5 países. No. Y hasta antes de que yo me integrara al equipo de Agenda Pro, todo lo que era la contabilidad y la gestión financiera estaba externalizada en cada país. Okay. Entonces, cuando el gerente general o el gerente de finanzas necesitaba un informe que consolidaba todos los países, Chile terminaba el 10, México terminaba el 15, Colombia el 20 y así cada uno, y la entrega de la información era muy distinta. Entonces ahí es cuando entra como la gracia de estos sistemas que centralizan las operaciones desde el punto de vista de negocio. Y desde el punto de vista de los agentes es mucho más fácil para un agente trabajar con un sistema que trabajar con 5 o 6. Porque la estructura, si bien cómo se emite una factura en Colombia es muy distinto a México, pero tiene ciertos campos que son iguales. Claro, no, la idea es que se llame venta y, no sé, facturación en otro. Totalmente. Entonces ahí apoya bastante esta implementación del sistema. Y la gracia que también tuvo implementarlo con IA generativa, quizá a lo mejor alguno de nuestros consultores de ese sistema va a escuchar esto. Antes tú cuando implementabas un proyecto X de tecnología, un sistema de gestión financiera, las horas de consultoría son carísimas, muy caras. Y a veces era tan simple como apretar un botón, presionar un botón, hacer clic acá o que alguien se saltó X paso. Claro. Hoy en día en nuestro proyecto de los agentes, como está conectado a este sistema, cuando encontramos una falla le decimos que vaya a buscar los campos, que vaya a leer la base de datos y que diga que pues qué está fallando. Okay. Y nos pasó que muchos procesos o muchas actividades que nosotros queríamos hacer, se las planteamos a los consultores y los consultores nos dijeron no, eso no se puede hacer. Se la planteamos a la IA y sí encontró el camino. Yeah. Porque habían campos que no eran visibles en exacto, en pero el UI, existían. pero por detrás sí existían. Entonces, ahí sí pudimos implementar cosas que los consultores que habíamos contratado para implementar este sistema de gestión financiera no habían dicho que no. Oye, ese es un buen punto. Yo me acuerdo, ese problema no me ha pasado en contabilidad, pero no tengo el mismo involucramiento en esa área como tú, pero sí me ha pasado muchas veces en sitios web, que de repente la información de cómo ellos consultan a través de las APIs o alguna otra manera en que se conectan por detrás, pueden resolver un problema que uno como humano no puede resolver. Sí. Por ejemplo, una de ustedes es súper transaccional, pero para que todo el resto de la gente también pueda entender, cuando uno va a un reproductor de video, hay gente que intenta como descargar ese reproductor de video. No piensan en otra cosa fuera de YouTube, como los típicos. ¿Ya? Si tú le pidas a un agente, hay agentes que logran encontrar el modo de poder descargar el video igual. Estoy hablando de videos que en fondo tú puedas tener acceso, etcétera. No es nada de piratería ni nada por el estilo.
porque logran programar para poder sacar eso, porque los datos igual están ahí. Ocupan streaming de datos, etcétera. Pero el humano no puede hacer clic. Entonces el humano como que piensa que la limitación es, no puedo hacer nada. Pero la gente sí lo puede hacer. Entonces, efectivamente son barreras que uno no pregunta naturalmente, porque en nuestra caja no se puede hacer. Pero algo que tiene otras capacidades distintas a uno, ¿podrá hacerlo? Me llama la atención la pregunta que hiciste, porque efectivamente es algo que yo creo que nuestro propio cerebro nos limita a creer que no se podía hacer. Exacto. Los sistemas, esto que tú bien estabas mencionando, Seba, está el frontend y el backend. Uno ve el frontend en el cual ves todas estas opciones, pero en el backend hay otras opciones o otros campos disponibles que uno no los ve y que estos sistemas sí son capaces de ejecutar y de procesar sin mayores problemas. Y ahí la gracia de todos los agentes que construimos, que cada vez que construimos un agente nuevo, hay una base de conocimiento. Que ya estos otros 40 agentes ya han dado vuelta al sistema, los distintos sistemas que están conectados, entonces mucho más sencillo ir creando el siguiente. Por lo tanto, siempre el primero va a ser más complejo, el segundo, pero a medida que uno va avanzando, como ya tiene todo un contexto, es mucho más sencillo ir construyendo lo siguiente. ¿Cómo haces que sea más fácil para el siguiente? ¿Le pides documentación? Exacto. Cada vez que va aprendiendo algo nuevo, va y toca un archivo EMD en el cual va como sus temas súper críticos o temas que le sirven para el agente futuro. Y además, utilizando esto de cloud y los archivos EMD, cada vez que alguien va a crear un nuevo agente, tiene que seguir una estructura que está almacenada en un archivo EMD. Entonces, cuando cloud tú lo abres y le dices, oye, quiero crear un agente que haga tal y tal cosa, va a seguir esa estructura. Ya, o sea, es como un skill, digamos. Así es. Ya, perfecto. Oye, para este RP, el tema de cómo lo ibas a conectar eventualmente en el futuro con IA generativa, ¿fue parte de la conversación de la lección? Sí y no. Ya habían firmado el contrato antes que yo llegara. Ya. Entonces... heredaste la decisión. Así es. Ya. Y estaba este desafío que nos planteó el gerente general de que él quería la cifra del primer día hábil del mes siguiente. Entonces, desde el primer minuto vivían estos dos mundos, una decisión que ya estaba tomada, pero también una necesidad que tenían los gerentes, y ahí hacían el match entre, oye, desde que empecemos a implementar este sistema de gestión financiera, tengamos en cuenta de que el paso natural va a ser la conexión con los agentes. Tiene que estar diseñado de esa manera. Te preguntaba porque a esta persona no puedo decir mucho más de su negocio, pero básicamente esta persona tenía el ERP in-house, que es una decisión súper rara en el día de hoy, ¿ya? Para la gente que, bueno, quizá un poco tarde para decirlo, pero los ERP son sistemas que de alguna manera manejan la parte contable o otras cosas que pasan dentro de la empresa de manera consolidada, cosa de que si, por ejemplo, tú estás hablando de Sebastián Cisterna, el que va a recibir un sueldo, eso está asociado con la línea de donde salen los sueldos, la caja, etcétera, y todo como que converse, digamos, y que no sea algo que esté en diferentes departamentos y que todos tengamos la misma unificación de cuando sale Sebastián Cisterna, el jefe de recursos humanos, ponte tú, y jefe de, o sea, y él la persona que recibe un sueldo, ¿ya? Y dicho eso, parte de los ERP por mucho tiempo fue, especialmente cuando hubo la época de irse moviendo hacia sistemas más en la nube, fue como, yo te hago la vida fácil. Yo te lo configuro y queda en mis instalaciones y tú lo puedes consumir para que no te preocupes de hospedarlo, de tener una persona pendiente, etc. ¿Qué es lo que ha ido pasando para algunas empresas he visto durante el tiempo? Es que ahora con la IA generativa, que la IA generativa se puede conectar y puede ver cosas que uno de repente no ve, tengo que conectarme ahí y algunos de ellos me están cobrando por ir ahí. O otros derechamente no me están dejando porque por su diseño sistema es peligroso incluso para otros clientes que yo le vaya a consultar a su nube. Entonces me tocó ver a alguien que su empresa, porque era un poco vieja la empresa, nunca hizo ese cambio en la nube y tenía el ERP on-premise, que eso quiere decir que lo tenía en sus propias instalaciones. Y lógicamente, años después esa decisión terminó siendo mejor. ¿Por qué? Porque ahora el Claude o otros asistentes se pueden conectar directamente hacia el sistema de base de datos, que si bien no es el más moderno, tú tenías acceso completo. Y estos agentes, dependiendo de su complejidad, pueden llegar a entender ese diseño de sistema. Entonces, igual me pasa con lo que me estoy conversando, ¿no? De que es súper importante, digo, bueno, obviamente los datos estén ojalá en un sistema, no tanto en el Excel. Y segundo, de que estos sistemas tú tengáis acceso de alguna manera, no sé si restricto es la palabra, porque basta que los podáis ver,
pero que de alguna manera puedas acceder a esos datos, no que dependa de la llave de un tercero. Totalmente. Como tú decías, Seba, es súper importante eso al momento de tomar la decisión. Acá, por suerte, la decisión sí consideró eso antes de mi llegada y por eso pude trabajar sin mayores problemas. Y ahí diste en un punto muy importante también acerca de los accesos, los controles. ¿Y por qué yo digo que el contador auditor tiene tanto que aportar como a este boom que existe hoy en día en el mundo tecnológico? Los auditores somos los que más siempre pensamos en controles. ¿Qué cosas pueden fallar? ¿Qué cosas sí tienen que funcionar? ¿Los procesos están funcionando bien o no? Porque muchas veces yo también, al pasar por distintas instituciones públicas, privadas, compañías grandes, más pequeñas, muchas veces los gerentes dicen, oye, leí en el diario, escuché en un podcast, en algún video en YouTube, de que todos están usando IA generativa, nosotros también tenemos que utilizar IA generativa. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no queremos quedar atrás. ¿Y en qué? Tampoco lo sabemos, pero hay que usarlo. Y muchas veces se olvidan de que al final son los procesos los que alimentan a la compañía desde los distintos puntos de vista. Al final la organización es una serie de procesos que se unen. La entrada de uno y la salida de otro y así. Entonces los auditores, como siempre vemos este panorama general, podemos aportar mucho en el uso adecuado de inteligencia artificial generativa dentro de una compañía. Pues que siempre vamos a tener ese cuidado de qué cosas tienen que salir siempre bien, en qué cosas podemos tener como cierta libertad y qué cosas de plano no podemos hacer. ¿Sientes que todos hablan de inteligencia artificial, pero tu empresa aún no la aprovecha? En Evo Academy te ayudamos a llevar la IA a resultados reales con nuestros cursos para empresas. Estos cursos son actualizados, personalizables y aplicados a tu trabajo. Por ejemplo, nuestro curso de inteligencia artificial para los negocios es ideal para equipos que están explorando el potencial de esta tecnología, mientras que nuestros cursos de Claude, Gemini, ChatGPT y Copilot están pensados para quienes quieren aprovechar al máximo estas herramientas. Revisa nuestro catálogo completo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Oye, y como tratando de ir como dejando algunas lecciones a la gente que está escuchando, si yo estoy trabajando en contabilidad y jamás he ocupado IA porque tengo miedo, como decía, ¿hay alguna tarea que tú digas que es como común de contabilidad que sería buena como darle intentar hacer esto? Totalmente. La conciliación bancaria aquí y en cualquier país se hace siempre. Desde la empresa más pequeña a la empresa más grande, la conciliación bancaria es un tema. Claro. ¿Qué es una conciliación bancaria? Para aquellos que no sean como contadores, es tomar el estado de cuenta del banco con la contabilidad de los bancos que tú tienes en tu sistema de gestión. No. Y ves qué partidas cruzan y cuáles no. Por ejemplo, supongamos que tú emitiste un cheque el último día, pero la persona no la fue a cobrar al banco, obviamente en el banco no te va a salir descontado ese cheque, pero en la contabilidad sí. Y ese trabajo muchas veces en alguna empresa existía un analista de conciliaciones, que su trabajo era solamente hacer ese cruce de los bancos. Hoy en día, en Cloud, hay una, dentro de la skill que te entrega, hay una que se llama Reconciliation. Tú le entregas el extracto bancario, le entregas tu contabilidad de los bancos y te entrega después un Excel en que te dice, mira, esto cuadra, esto no, con las diferencias. No. Tiempo, 5 minutos. No. Entonces, imagínate el trabajo también de ese contador que estaba todo el día conciliando partidas, mirando una a una. Después ya quizá a lo mejor se manejaba un poco más en Excel, hacía un VLOOKUP o un XLOOKUP, cosas así. Pero hoy en día de que la IA lo haga sin mayores problemas, es genial. Y otra cosa que también mucho le preocupa a los contadores auditores es la privacidad de los datos. Hay que entender de que estas empresas tecnológicas, cuando tú te creas una cuenta como usuario personal, lo primero que te va a preguntar es si tú quieres que con tus datos se entrenen los modelos. Claro. O no te va a preguntar, pero te va a dar la opción de quitarlo. Exacto. Claro. Ahí dependiendo de cada una de estas está esa opción. Entonces, tú lo primero que tienes que buscar es eso y desactivar la opción si es que viene por defecto activada. Claro. Bien. Segundo, en los años que llevamos de la IA generativa no hemos tenido una brecha significativa como de datos. Pasó al inicio de que algunas compañías tuvieron algún inconveniente, pero después eso no ha pasado. Han tomado las medidas estas grandes tecnológicas. Y eso es por el uso individual. Si tu empresa tiene un plan Enterprise, en el cual
Ellos administran toda la gestión de las cuentas de usuarios de esta suscripción que ha definido el corporativo. Es mucho más sencillo porque todo lo puede administrar este TI sin mayores complicaciones. Sí, ese resguardo está tomado a nivel corporativo. Exacto. Sí, eso es importante porque no depende de la herramienta, depende del tipo de cuenta. Me pasó hace poco con un cliente que le habían habilitado el sitio web de Cloud, por lo tanto podía ocupar tanto su cuenta personal como la cuenta corporativa. Y claro, estaban subiendo algunos archivos sensibles en sus cuentas personales. Yo le decía, mira, si bien lo que hablamos recién, esto no ha pasado recientemente, etcétera, es un riesgo innecesario. O sea, mejor hazlo, tómate el tiempo de sacar esa cuenta corporativa, esa cuenta personal de ahí y quédate con la corporativa, si por algo te la están pasando. No, es que se me agotaron los tokens. Puta, es que si es data sensible, vale la pena que esos tokens los ocupes ahí. Totalmente. El qué le pasó a tu perrito, pregúntaselo a la personal, digamos. Así es. Y ahí también se abre otro mundo de que hay muchas compañías que todavía no han tomado una decisión corporativa. Hay muchas compañías en las cuales dicen, no, nosotros manejamos datos muy sensibles, salud, por ejemplo. Dicen, no podemos tomar una decisión de utilizar esto, pero los empleados la usan. Sí. Yo como exacto, como auditor he pasado por una serie de compañías auditándolas o haciendo consultoría, en la cual tú vas al analista o la jefatura intermedia y utilizan esto en sus tareas del día a día. Y ahí en mucho es como mejor para la plana gerencial, es como, oye, nosotros te vamos a habilitar las cuentas con esta seguridad que tú bien dices y además te vamos a enseñar cómo se usan adecuadamente. Porque hasta el día de hoy, y esto ya es un tema como más informático, todavía existe el phishing. Claro. Que no puede ser más antiguo. La ingeniería social y todas sus técnicas, todo esto que es fraude todavía sigue pasando en nuestra sociedad. Y ahí lo mejor siempre es como concientizar. Lo mismo con la IA generativa. No le tengan miedo, pero también hay que conocer sus limitaciones. Porque también hay alguna gente que piensa que esto es como que soluciona todos los problemas de la compañía. Y no es tan así. Si tus procesos no están bien definidos, si tus procesos no están bien optimizados, si el gobierno de datos, que eso también lo he visto en muchas empresas, si el gobierno de datos no está claro y no funciona adecuadamente, si tú le metes basura a tu agente de IA, te va a entregar cualquier cosa. Sí, basura en este contexto son datos que se llaman igual, pero que no representan lo mismo. Totalmente. Datos que le faltan. Así es. Datos muy... Por ejemplo, no sé, imagínate que alguien en Agenda Pro tenga una suscripción de $1 millón. Eso es imposible. Sí. Entonces, como ir teniendo como esos cuidados y así en cada una de esas compañías, ¿quién la conoce más la compañía que las personas que están internas? Yeah. Entonces, si las empresas se empiezan a meter en este mundo y hay algunas compañías que hacen este trabajo mixto, contratan consultores que traen esta experiencia y también se apoyan en el conocimiento del negocio y los procesos que tiene la gente. Bueno, suscripción de $1 millón podría ser la de Cloud, pero la de Enterprise. Sí, exacto, puede ser así. Especialmente dado que tienen los tokens, no los tenían capeados, digamos. Sí, totalmente, pero esas son como las lecciones que yo he ido viendo en estos años y los consejos que le doy a aquellos que son del área de negocios, que se empiecen a involucrar, que empiecen a probar las cosas, siempre teniendo el cuidado de los datos sensibles, si también esa información tengo una copia, y así cada una de las consideraciones que son sentido común, que no son complejas. Pero mencionaste igual como para recapitular también a la gente que es no de negocio, mencionaste Cloud, en particular Cowork, que te ayuda como a conciliar el mundo técnico y no técnico, mencionaste GitHub. ¿Hay alguna otra herramienta que se tenga en la cabeza que quizás las personas que no están tan familiarizadas con la parte más técnica deban tener en su cercanía? Esas son las principales que nosotros utilizamos, dado que hoy en día nos apoyan en todo el tipo de la gestión. Hemos ido tratando como de probar otras alternativas, pero no han funcionado del todo. ¿Para las máquinas virtuales o lo dejaste en TI? En TI. No. Ellos son los expertos, igual que temas de ciberseguridad. No. Yo por mi estudio y por la experiencia como auditor también tengo claro lo que es seguridad de la información y también las vulnerabilidades críticas. Claro. Pero algo más especializado lo va a saber mi equipo de TI interno. Perfecto. Entonces ellos se dedican. ¿Qué otra cosa que también nosotros hacemos? Si bien hoy en día gran parte de nuestro trabajo es con Cloud, en auditoría existe un concepto que es el QA, que es como el mismo que otro auditor con experiencia viene a ver si tú hiciste bien tu trabajo. Claro. Nosotros hoy en día, toda nuestra creación de los agentes y todo está con Cloud, pero utilizamos OpenAI para ir a validar el trabajo que hizo Cloud.
Ya. Entonces le digo, oye, ingresa a este repositorio en GitHub y detecta todas aquellas cosas que no funcionan, todas las vulnerabilidades que tienen y todos los flujos que no están funcionando adecuadamente. Ya. Porque cuando tú lo haces con el mismo modelo que estás trabajando, el modelo te va a decir que lo hizo todo espectacular. Y eso pasa en el día a día, hasta cierto punto, obviamente. Sí. Pero después cuando al otro modelo que no construyó, tú le dices que sea muy crítico, que analice todas las vulnerabilidades y que te entregue un informe, tú ya puedes ir abordando esos temas. Perfecto. Oye, hay una cosa que no quería dejar fuera, que lo conversamos la otra vez como en una reunión, es cómo es el tema del talento al buscar talento hoy día. Complejo. Te hago la pregunta esta a la gente que trabaja con equipos o que busca gente. Si alguien hoy día quiere entrar a un equipo, al tuyo o uno similar al tuyo, ¿en qué debería prepararse o qué tipo de cosas lo hacen un buen candidato? Lo principal es pensamiento crítico. Y ahí es donde también las universidades tienen mucho que avanzar. Yo también como académico muchas veces me pasó en la universidad de que tú te paras frente a los alumnos y haces un ejercicio y el estudiante copia lo que tú estás escribiendo adelante. Claro. Y el alumno se aprende de memoria los conceptos, pasa la prueba o el examen y ya se olvidó. Claro. Entonces, hoy en día la gran habilidad es pensamiento crítico, decir, oye, si esto está pasando, ¿cuál es el escenario más favorable o cuál es el escenario más pesimista asociado a este proceso, a esta actividad? Pero cuestionarte las cosas. Porque ya hoy en gran medida todo lo que es este trabajo como más manual o este trabajo más básico lo hace la IA generativa sin mayor inconveniente. Entonces, cuando nosotros hemos abierto posiciones, y hoy en día incluso tenemos también una posición abierta dentro de nuestro equipo, nos ha costado mucho como este pensamiento crítico. De profesionales, tanto el junior, hemos abierto posiciones para gente que salió de la universidad hace pocos meses y también para perfiles senior. Falta como estabilidad de cuestionarse las cosas, de pensar cómo lo puedo hacer de una manera distinta a la que lo estoy haciendo actualmente. Y esa es la habilidad como más importante que nosotros valoramos en Agenda Pro y yo creo que van a ir valorando las compañías, porque ya lo más sencillo lo van a hacer estas tecnologías sin problema. Mira, alguien una vez me preguntó y no tengo una respuesta aún que me convenza, así que quería hablarla contigo. Si yo tengo pensamiento crítico, ¿cómo hago eso evidente? En el fondo, un currículum cuesta que eso lo comunique. Entonces, totalmente. ¿Cuáles son evidencias que tú veías en un currículum eventualmente que puedan llamarte la atención? Cuando tú le preguntas a alguien, ya, háblame de tu posición y, no sé, me dice, ¿sabes qué? Yo hacía un análisis de cuenta o conciliaba los bancos, X cosas, ya, un perfil tradicional. Pero si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo tenía estas tareas y encontré que había un sistema para hacerla más óptima, o fui a hablar con el área de TI de que tenía esta idea que quería implementar, o rediseñé el proceso entero, ya te estás dando cuenta de que alguien que tiene esa capacidad de cuestionarse las cosas y de tratar de hacerlo de una manera más óptima y no seguir como el patrón de que a mí me lo enseñaron así, yo vi que así se hacía, entonces lo voy a seguir haciendo. Sí, tienes razón. Me ha tocado revisar currículums recientemente porque tengo una posición abierta. No sé si al momento de que este podcast se mantenga, pero que salga. Pero efectivamente hay currículums que son muy descriptivos, como en el fondo, pongamos el ejemplo del jefe de contabilidad. Yo hago ciertos contables, pero no describo mis logros, no describo las transformaciones que he hecho. Exacto. Y puede ser que las hayas hecho, eso es lo peor de todo. Entonces, claro, el currículum deja de comunicar efectivamente que alguna vez tú evaluaste algo, estaba mal y tomaste acción para eso. Sí, y también preguntamos, oye, en esto mismo, en este aprendizaje que tú vas teniendo, hay cosas que funcionan y cosas que no. A mí me ha pasado muchas veces que cosas no funcionan, pero eso también es valioso, porque lo intentaste y te diste cuenta de que esto acá no era posible lograrlo. Entonces ese tipo de cosas yo creo que es súper valioso que lo cuenten en las distintas instancias cuando participan en un proceso laboral. Perfecto. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que quieras compartir o que alguna reflexión que te queda en la cabeza? Mira, en todos estos años que llevo como en el mundo profesional corporativo, público, privado y startup, para todo esto que hemos conversado es súper importante el compromiso de la alta gerencia. Si del gerente general y sus gerentes de primera línea no existe esta visión, es poco probable que tú lo logres implementar.
Me ha pasado también, he estado en compañías en las cuales cambian ciertos gerentes y los gerentes que vienen con otra visión, quizá algo más tradicional. Y digo, bueno, hasta aquí llegó mi camino en esa organización, voy a buscar otro. Y conversando con distintos profesionales del área de negocios me dicen eso mismo, de que muchas veces ellos tienen la idea, pero cuando salen a golpear las puertas dentro de la organización, le dicen, no, tú sigue como lo estás haciendo bien, no te metas en esto, que lo vea TI internamente, o no estamos como, no es nuestro foco actualmente. Entonces, el compromiso de la gerencia es primordial. Y en nuestro caso en Agenda Pro, que nuestro gerente general tenga esa visión y que nos haya desafiado es sumamente importante, porque en el momento en el cual tú necesitas un sistema o necesitas que una área o que ciertas personas funcionen de X manera, tú tienes ese apoyo de la gerencia, ese mandato. Claro. Oye, el gerente general quiere que actuemos de esta manera, entonces necesitamos que todas las tecnologías, todos los procesos y todas las personas se alineen hacia esta visión. Claro, de hecho, te acordás que me pasó hace poco con un cliente que le pregunté, oye, ¿vas a tener esto habilitado? Porque yo entiendo que es como que complica las cosas. Y me dijo, lo pidió el gerente. Entonces, no sé cómo va a pasar. Normalmente te hubiera dicho que no, pero va a pasar. Así que va a pasar. Es así. Es así. Y eso es como el tip que yo le puedo entregar como a la audiencia a partir de toda mi experiencia. Es que siempre el cambio que es exitoso es el que viene de la alta gerencia. Claro, tiene sponsoriado claramente. Exacto, porque siempre hay dos enfoques del cambio, el que viene como la gente más abajo dentro de la estructura organizacional y el que viene más alto. Claro. Pero he visto que el de más alto es el que tiene mayor como impacto y también es más sencillo salir a negociar con la otra área. Claro, o sea, tiene que haber un alineamiento desde el auspicio ejecutivo. Totalmente. Perfecto. Oye, Nico, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber compartido demasiada información práctica. Creo que a la audiencia le va a servir mucho, especialmente considerando de que mucho de lo que comentaste son tips como bastante prácticos para tener en el día a día. Así que muchas gracias de nuevo. Y para la gente que nos sigue también, si quieren que este tipo de conversaciones sigan pasando y que efectivamente tengamos también otros grandes invitados como Nicolás, recuerden darle like, darle las 5 estrellitas en Spotify y suscribirse en la plataforma de su elección. Esto ha sido el podcast de esta semana y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!